Buenas tardes. Bienvenidos a nuestra actividad promovida por la Universidad San Martín de Porres Filial Sur y del área de proyección social. El día de hoy vamos a desarrollar un tema que, de acuerdo a nuestro calendario y también de acuerdo a uno de los problemas estructurales en nuestro país, es importante poder analizar y conocer cuál es la situación acerca sobre el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. El 25 de noviembre de cada año recordamos esta fecha no para celebrar, sino para reflexionar y para saber cuáles son las acciones y el trabajo conjunto o planificación que vienen desarrollando nuestras autoridades, colectivos, universidades y todo tipo de organización que lucha para erradicar la violencia hacia la mujer. Durante el tiempo de pandemia, la Defensoría del Pueblo ha informado que hubo miles de personas, sobre todo mujeres desaparecidas. Asimismo, también se ha informado y se ha denunciado acerca de violencia doméstica, violencia sexual y violencia psicológica dentro del hogar, ¿no? Y tenemos los especialistas e invitados que van a desarrollar cada uno de estos temas, porque es necesario conocer en qué momento mi hogar se convierte en un lugar violento. ¿Cuáles son los factores que determinan que mi hogar, donde podemos aparentemente encontrar paz, ¿no?, termina convirtiéndose en un lugar en el cual las mujeres, las niñas y los niños no están seguros? ¿De qué momento se origina esta fecha para reflexionar justamente en conmemoración, ¿no?, al asesinato de las hermanas Mirabal? Vamos a iniciar entonces con nuestro webinar No Violencia contra la Mujer. Y para ello hemos invitado a la abogada Noelia Guatuco Cabrera. Ella es representante de las universidades públicas en la ODESMA Arequipa. Y el tema que va a tratar es el hogar, un peligro para las mujeres. Abogada, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, les agradezco mucho esta invitación. Para mí es un honor participar en este webinar con personas tan preparadas que me acompañan esta tarde, compañeros de lucha, creo también por la eliminación de la violencia contra la mujer. Efectivamente, hoy vamos a conmemorar el día 25 de noviembre, el día de la eliminación de la violencia contra la mujer, y es recordar también el sacrificio, como bien lo han dicho, de las hermanas Mirabal, ¿no es cierto?, que lucharon por la democracia de su país y que fueron cruelmente asesinadas un 10 de enero por un dictador, por Trujillo, en República Dominicana. Y estas hermanas tuvieron un factor importante, justamente, fueron un factor determinante en la caída de este dictador, ¿no? Un año y medio, 2 años después, efectivamente, República Dominicana logra deshacerse de la dictadura y ellas son unas heroínas por la democracia de su país y héroes para todo el mundo. Hablar de la no violencia contra la mujer es un tema que tiene muchísimas aristas. Yo hoy, en estos breves minutos que me dan, quiero tocar solo una, y por eso he considerado mi explicación, mi charla, mi ponencia, mi breve ponencia de hoy como titulada El hogar, un peligro para las mujeres. Yo creo que puede resultar hasta chocante escuchar esa afirmación, ¿no? El hogar, un peligro para las mujeres. Porque el hogar se supone que es el lugar, ¿no es cierto?, donde nos encontramos mejor con nosotros mismos, donde nos tendríamos que encontrar más cómodos, donde está todo aquello que amamos, donde están las personas que queremos, están nuestros hijos, están nuestros padres, están nuestros abuelos, nuestros tíos, ¿no es cierto? El hogar es el sitio donde nos encontramos con nosotros mismos, igual nosotras las mujeres, con nosotras mismas. Y sin embargo, ¿no es cierto?, el hogar para las mujeres, lamentablemente, viene siendo el lugar más peligroso.
En palabras de Marta Lamas, una feminista a la que yo sé utilizar sus pensamientos mucho porque considero que es una persona muy, muy clara en lo que dice y en lo que piensa, dice: el género constituye una especie de filtro cultural con el que interpretamos el mundo y una armadura con la que constreñimos nuestras vidas. El año pasado en el mundo fallecieron alrededor de 87 millones de mujeres. 87 millones de mujeres asesinadas el año pasado en el mundo. 50 millones de estas, o sea, el 58% de estos asesinatos se dieron en manos de sus parejas, de sus convivientes, de sus enamorados, de sus padres, de sus abuelos, de sus familiares. Esto equivale a que 6 mujeres son asesinadas cada hora en el mundo en manos de aquellos que probablemente sean los que más ellas aman, su familia. Nuestro país no es la excepción. Nuestro país, lamentablemente, no es la excepción. Hace menos de 2 semanas o 3, se inauguró en el país el sistema de búsqueda de personas desaparecidas. Y el sistema de búsqueda de personas desaparecidas ha acotado información de denuncias desde el año 2018. Desde el año 2018 hasta la fecha, en el Perú han desaparecido o se ha denunciado desaparecidas 35.766 personas. Solo el año 2020 tenemos 13.000 denuncias de personas desaparecidas. Y de esas 13.000, 8.000 son mujeres. 8.000 son mujeres, adolescentes y niñas. Es decir, en nuestro país, 2 de cada 3 personas desaparecidas son mujeres. El feminicidio en nuestro país. Solo el 2020 ya tenemos una cifra escalofriante de feminicidio. Tenemos más de 145 feminicidios, 153 tentativas. En Arequipa, 12 feminicidios. 7 de cada 10 de los feminicidios que se dieron en el país, las mujeres murieron en sus casas. 7 de cada 10 feminicidios, las mujeres murieron en sus casas. Solo 2 en la vía pública. Y 1 de cada 3 mujeres que murieron producto de un feminicidio hicieron una denuncia anterior. Esta es la realidad del Perú. Las mujeres siguen siendo, lamentablemente, las principales víctimas de la desigualdad de género, de la discriminación, producto de los roles y los estereotipos de género. En esta pandemia, en este momento tan singular para todos, tan dramático para todos, tan problemático para todos, ¿no es cierto? En estos momentos en que nos encontramos sintiéndonos especialmente vulnerables, en que nuestras casas han sido estos últimos meses el refugio para muchos de nosotros, para no contagiarnos, ¿verdad? Sentirnos seguros, ¿no? Sentirnos tranquilos, y tal es así que todos los delitos, todos, absolutamente todos los delitos han aminorado durante los meses de pandemia. Hay menos asesinatos, hay menos asaltos, hay menos secuestros, ¿correcto? Hay menos peleas callejeras, menos tráfico de drogas, al menos en la calle, ¿correcto? Sí, todo eso ha menguado, todo eso se ha apaciguado. Lo que ha aumentado como si fuera una pandemia en el país ha sido la violencia contra las mujeres en sus propias casas.
se considera que solo en denuncias, a diferencia del año anterior, tenemos aproximadamente un 15% a 20% de denuncias más. Y que lamentablemente por esta pandemia ha habido un mayor subregistro de denuncias, de violaciones, de violencia contra la mujer. El Estado, a mediados de abril, tuvo que tomar medidas extraordinarias, sacó el decreto de urgencia 1070, donde se establecen medidas especiales para que las mujeres no tengan que asistir ni a los lugares donde se hacían las denuncias, ni siquiera a los juzgados, y que todo esto se hiciera por medios magnéticos, se hiciera vía virtual, y se lograra evitar desde las audiencias para establecer medidas de cautelares hasta ingresar o ir a un lugar donde tengan que hacer su denuncia. Sin embargo, a pesar de estas medidas especiales y a pesar, ¿no es cierto?, de la urgencia, digamos, del Estado, este año tenemos muchas más denuncias por violencia y tenemos un alto índice también de violaciones intradomiciliarias, ¿no? Porque la violencia contra la mujer, ¿no es cierto?, sabemos que puede ser de diferente índole, violencia psicológica, violencia sexual, violencia económica, bueno, de todas las violencias se ha dado, violencia física, ¿no es cierto? Y el Estado, a pesar de estas medidas de urgencia, las medidas que ha tomado han sido insuficientes. Insuficientes porque mientras más tiempo estamos en la casa, ¿no es cierto?, más se ejerce, digamos, esta visión machista, heteropatriarcal sobre la mujer y sobre las personas vulnerables dentro del hogar. ¿Qué es lo que produce principalmente entonces la violencia contra la mujer? El machismo. El machismo que estamos viviendo y que viven nuestras familias día a día. Por eso será tan importante, ¿no es cierto?, tan importante que se tomen no solo medidas de carácter punitivo o medidas de carácter sancionador, sino que necesitamos prevención. Necesitamos prevención. ¿Cuán importante entonces será la educación sexual integral desde las escuelas? ¿Cuán importante es la labor que llevan a cabo los medios de comunicación? ¿Cuán importante es la labor de los medios de comunicación para que los estereotipos y los roles de género no se sigan perpetuando en nuestra sociedad? Nos encontramos con que ni los medios de comunicación ni muchas veces las autoridades están tomando las medidas que son necesarias para combatir esta pandemia que estamos viviendo. La violencia contra la mujer no solo afecta a las mujeres, sino afecta a todo el espacio familiar, a todos los integrantes de la familia. Por eso es tan importante atacarla, por eso es tan necesario que se tomen medidas. Estamos hablando de cifras escalofriantes, como lo han podido ver, pero cuando hablamos de roles y estereotipos y de labor educativa y de labor de medios, lo decimos porque es absolutamente necesario. Según la última encuesta de Endes, el 52.7% de la población tolera la violencia y considera que la violencia en un primer momento es dable entre las parejas y tolera la violencia dentro del núcleo familiar. Un 52.7, o sea, más de la mitad de la población considera que una cachetada, ¿no es cierto?, en la casa, un empujón, es algo pasable, es algo que puede pasar. Considera que, por ejemplo, un correazo a un niño es algo que se debe dar, que no es algo que yo negar, que yo deba denunciar, o por lo cual yo deba tomar alguna actitud. Podemos entonces darnos cuenta por qué hay tanta impunidad de violentos y por qué nos encontramos después con desenlaces terribles. Pero no solo eso, cuando hablamos de estereotipos y roles de género, el 58.9% de los peruanos considera que las mujeres tienen como principal rol el ser esposas y madres.
Y entonces, ¿cómo no nos vamos a explicar que después se ejerza violencia? Este sector, este 58.9 de la población, no ejerce violencia cuando las mujeres no cumplen con los estereotipos de esposas y madres. Es necesario que cambiemos esta perspectiva, que cambiemos esta visión, que permitamos que las mujeres desarrollen su vida, tengan un proyecto de vida de acuerdo a lo que ellas piensan, a los que ellos sientan. Necesitamos que los hombres comiencen también a ser liberados de los roles y estereotipos de género que también los subyugan, que también son una cárcel para ellos. Necesitamos un cambio, no solamente a nivel punitivo, necesitamos un cambio educacional, necesitamos un cambio sistemático en la sociedad. Yo felicito, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, ahora tengamos una cantidad de ministras, mujeres exitosas, mujeres preparadas profesionalmente, porque creo que así vamos a cambiar también la perspectiva de cómo los ven o ven los hombres a las mujeres y cómo las mujeres se ven a sí mismas. Estos breves minutos, estos que me han dado, yo he querido sobre todo utilizarlos para llamar la atención de un problema que es tremendamente grave, que nos lo encontramos en cada sector de la población. No estamos lejos los que trabajamos en la judicatura de esta situación tan execrable. Hace menos de un mes veíamos con hasta estupor cómo en un fallo judicial se consideraba el color de la truza, ¿no es cierto?, para decir que la víctima había sido responsable o que supuestamente habría dado un consentimiento tácito para que mantuvieran relaciones con ella, cuando eso es algo que no tiene nada que ver, ¿correcto? Que ni el sentido común te dice que no tiene en absoluto ninguna relación con el consentimiento que dé la víctima. Sin embargo, miren cómo estas maneras de pensar, estos estereotipos de género se mantienen en nuestras autoridades, se mantienen en nuestra sociedad, se mantienen en los medios de comunicación, se mantienen en nuestros educadores. El machismo, estimados amigos que nos están viendo y escuchando, el machismo mata. El machismo mata, viola, el machismo pega, el machismo lastima a mujeres y a personas vulnerables. No me queda más que pedirles que empecemos a reflexionar sobre esta situación, a reflexionar a tal punto que si está sucediendo algo similar o parecido en tu casa, si puedes reconocer la violencia de género dentro de tu hogar, si le está pasando esto a alguien de tu familia, a una prima, a tu hermana, a tu madre, a ti misma, o algún miembro varón también de tu familia, porque el ejercicio de la violencia machista se da también contra los varones que consideran vulnerables, lo denuncies, lo apoyes, ayudes a esa persona. Porque como has visto, como hemos podido ver por la estadística, 1 de cada 3 mujeres que fueron asesinadas hicieron una denuncia anterior. Yo solo quiero llamar a la reflexión con estas cifras, haciendo una descripción de la realidad que es tan tremenda, que es tan triste, que es tan a veces que desanima, pero justamente es necesario hacerla ver para que podamos cambiar la actitud, para que podamos ver que no solamente es el juzgado, son las denuncias, son los procesos, sino que muchas veces la solución o poder encontrar una salida ante esta situación tan terrible que causa un daño tremendo en nuestros propios hogares, ¿no es cierto?, pueda tener una salida y podamos encontrar, a medida que pase el tiempo, nos podamos encontrarnos en mejores condiciones. Muchas gracias. Gracias a usted, abogada. Es la abogada Noelia Huatuco Cabrera. Ella es feminista, activista de derechos humanos, representante de la sociedad civil ante el órgano de control de la magistratura desde el año 2017, ¿no?, hasta febrero de 2020. Ha sido también es miembro de la Junta Directiva del Colegio de Abogados.
presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Arequipa y actualmente es gerente general del CEAR, miembro de la Comisión de Derecho Constitucional del Ilustre Colegio de Abogados de Arequipa. Y el día de hoy ya nos ha analizado justamente el tema de el hogar, un peligro para las mujeres, cifras que realmente debe llamarnos la atención, sobre todo para conocer cómo es la situación actual de las mujeres que viven dentro del hogar. Vamos a continuar con nuestro tema, no violencia contra la mujer, y tenemos al licenciado, el psicólogo Omar Beltrán Gibaja. Él va a tratar el tema de las nuevas masculinidades. Él es paz gestor regional del programa contra la violencia familiar y sexual del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en Arequipa. Licenciado Beltrán, buenas tardes, bienvenido. Hola Lorena, ¿qué tal? Muy buenas tardes, casi ya noches. Noelia, Iraluz, ¿qué tal? Mucho gusto de verlas. Es un honor estar presente en esta reunión y poder compartir un poco la experiencia a través de los años en el tema de cómo se ha ido desarrollando la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Y que ha llegado a un punto en que es necesario reflexionar y darnos cuenta que en esta batalla, en este confrontar a la violencia, a la muerte de las mujeres, no solamente tiene que ir del bando de las féminas, de las mujeres, sino también del lado de los hombres, ¿no? de los que son también participantes, y también poner muy en claro y hasta en hincapié el hecho de que no todos los hombres somos asesinos, no todos los hombres somos violentos, no todos los hombres somos machistas, ¿no? Y es por eso que a partir de 1980 se comenzó a trabajar y a hacer estudios acerca de la masculinidad, ¿no? Lo que ahora se llama la nueva masculinidad. Y por eso se ha venido trabajando. Uno de los precursores en este tema ha sido la Universidad Cayetano Heredia, donde hemos venido trabajando, haciendo proyectos e investigaciones muy interesantes. Entonces, si me permite, voy a compartir la pantalla para solamente pasarlo porque entiendo que estamos... Perdón. Esto de no manejar tecnología. A ver, un ratito. Bueno, vamos a ver. ¿Ven la pantalla? ¿Ven el PPT? ¿Sí? Noelia. Sí se observa. Sí, doctor, sí se observa. Sí, está perfecto. Bien. Ok. A ver, avancemos en términos generales porque entiendo que ya muchos lo conocemos y reconocemos qué es género y qué es sexo, ¿no? Pero hagamos una perspectiva diferente, ¿no? El enfoque de género es la visión individual, ¿no? De cómo la sociedad ha ido identificando los roles socialmente asignados a hombres o mujeres. La perspectiva de género más bien te permite ver a nivel macro, te permite ver las estructuras sociales, culturales, históricas del tema del machismo y cómo históricamente se ha ido dando
en una visión de que hasta hace 20 años atrás se consideraba que solamente había una forma de ser hombre y que ahora vamos a descubrir que no es así. ¿Por qué soy hombre? ¿Por qué soy mujer? A los hombres nos ha tocado, por educación, cultura y costumbre, el rol de ser fuertes, los proveedores, los insensibles, y durante mucho tiempo ha sido así, ¿no? Los roles enérgicos de género, los estereotipos y las normas sociales nos han encajado en un armazón de dureza de insensibilidad, sin que nadie se haya preocupado por saber si es lo adecuado o si al hombre se le ha preguntado si es feliz con este rol, ¿no? El hombre siempre tenía que cumplirlo y no importaba si es que, o no importa si es que el hombre realmente es feliz, se siente cómodo o se siente acompañado o se siente integrado a la familia, ¿no? Estos estereotipos de ser hombre vale la pena visualizarlos para saber cómo hemos vivido este fenómeno, cómo nos ha afectado en las relaciones de pareja, con los hijos, con los demás hombres y con nosotros mismos. Bueno, tradicionalmente la identidad femenina estaba asociada principalmente a la maternidad. Había una relación muy estrecha en lo que ser mujer y ser madre, ¿no? Esto desde hace años se empezó a cambiar. Todavía sigue siendo una de las principales responsabilidades de las tareas del hogar y especialmente en el cuidado de los niños y de los enfermos y o discapacitados. En general, de las mujeres todavía se espera que sean delicadas y obedientes y que durante la adultez se casen, tengan hijos, asuman la mayoría de los quehaceres domésticos, incluida la crianza de los hijos. Algunos atributos que se le dan históricamente a la mujer, ¿no? Como cualidad únicamente femenina. Es la ternura, la comprensión, el sentido de la abnegación, del sacrificio, ¿no? La preocupación por los otros y la percepción de debilidad y de incomplementariedad también, que es un punto muy importante que se da en las relaciones de pareja, ¿no? Esta percepción de incomplementariedad, que la mujer necesita estar al lado de un padre, de un esposo o de un hijo para ser completa, ¿no? Esto es algo que pesa mucho en los procesos terapéuticos y cómo poder lograr sacar a la mujer de su rol de victimización que está viviendo en las situaciones de violencia. ¿Por qué soy hombre? ¿Por qué soy hombre? Puedo agredir, porque soy hombre, puedo agredir, ofender, ser violento, insensible, puedo ser promiscuo, irresponsable y muchas otras características de los hombres que son así, sin que la sociedad los sancione. Todo lo contrario, ¿no? Al contrario, se le alaba. Es algo que se ha ido elaborando por ciclos, ¿no? Un hombre promiscuo se le dice mujeriego, ¿no? Y bueno, es como que alabado, las bromas surgen, y tanto de hombres como de mujeres, ¿eh? O sea, la percepción del hombre mujeriego, el Adonis, ¿no? El Casanova, es parte de nuestra mítica o nuestra cultura, ¿no? Parte de nuestros pensamientos e historia de la humanidad, ¿no? Entonces, y se ve representado por múltiples personalidades, muchas personalidades, ¿no? Ese hombre avasallador, todopoderoso, que solo con la mirada puede derretir a una mujer, ¿no? O a varias, ¿no? Elvis Presley, ¿no? De la época. Entonces, pero sin embargo, si una mujer es promiscua, el castigo social es tan extremo que en algunas latitudes del mundo son asesinadas a pedradas, o más aún, ¿no? El esposo que denuncia la infidelidad tiene que hacer una ceremonia pública para asesinarla delante de toda la población a piedrazos, ¿no? O con una bala en la cabeza, ¿no? O si no está el papá, por diferentes razones tendría que ser el hermano mayor o el hijo mayor quien tendría que asesinarla, ¿no? Eso ya sabemos, hemos visto en videos lo que ocurre en otras latitudes del mundo.
Pero ¿por qué no expresarlo de manera diferente? Porque soy hombre, puedo ser sensible, puedo ser no violento, puedo ser tierno, puedo ser responsable, puedo ser respetuoso, también puedo ser cariñoso, puedo ser alegre, puedo ser bromista, ¿no? Puedo ser empático, ¿no? Ese es algo que a veces se le ha quitado al hombre, se le ha castrado, por llamar así, de esta capacidad, porque, y más adelante, mejor dicho, más adelante explicaré del por qué esta situación. Bueno, a ustedes que leen esto, ¿no les suena mejor? ¿No les suena que mejor sería que seamos empáticos con nuestra sociedad, con nuestra pareja, ¿no? Con nuestros hijos. Bueno, muchos de ustedes son jóvenes, todavía no tienen hijos, pero el hecho de poder ser empático con tu hijo y con tu hija es algo muy bello y se lo digo con plena experiencia, ¿no? Por lo tanto, es tiempo de cambiar y abandonar los estereotipos de género que lo único que ha hecho es hacer sufrir a las mujeres, a los niños y también a nosotros mismos. Por supuesto que no hay una sola forma de masculinidad, ¿no? La masculinidad es un conjunto de características, valores y comportamientos de una sociedad que una sociedad impone como cómo debe ser el hombre, ¿no? Es el estándar, ¿no? La necesidad de estar dentro, ¿no? De la caja. Y ahí hay algo muy importante que también lo voy a decir un poco más adelante, que el hombre tiene que batallar desde que nace, ¿no? Desde que nace tiene que empezar a batallar el demostrar ser hombre, ¿no? Es parte de nuestra sociedad, ¿no? Los hombres construyen su masculinidad, es decir, aprenden a comportarse como tales de acuerdo a un lugar y un momento histórico en el que viven. En nuestra sociedad peruana, el modelo tradicional masculino es el que define cómo deben sentir, pensar y comportarse los hombres, dicta las normas de lo que está permitido y prohibido hacer. Algunas reflexiones, ¿no? Para poder hablar de la mujer hay que hablar de los hombres. Para entender a la mujer hay que entender a los hombres. Tal vez habrá quienes pensemos que debe ser al revés, pues si no, pues ni lo uno ni lo otro. Si tenemos idea de lo que es género, entenderíamos esto sin problemas. Esto es muy importante y es justamente lo que hablábamos hace un rato con Noelia, ¿no? Con la doctora Noelia. Es el hecho de que no podemos ver el tema de la violencia contra la mujer solamente atendiendo y tocando y trabajando solo con las mujeres. Esto, el machismo es un tema social, es una construcción social, por lo tanto, se tiene que trabajar no solamente con las mujeres, sino definitivamente también con los hombres, ¿no? Esto es muy, muy importante que lo trabajemos, ¿no? Para muchos, ser mujer o ser hombre no será más que un dato biológico. Ser hombre, ser mujer o ser hombre es una construcción atravesada por procesos culturales y sociales, de lo que estábamos hablando, ¿no? Ser mujer o ser hombre significa todo un programa de vida, ya que no se nace mujer u hombre, sino que se llega a hacerlo, ¿no? La construcción de la visión de lo que es hombre o lo que es una mujer es definitivamente una construcción social, es la manera como me percibo desde mi sexo, desde mi género, desde mi nacimiento y cómo me interrelaciono con el resto del mundo y cómo el mundo se relaciona por mi apariencia y condición física o biológica, ¿no? Bueno, ¿qué es esto de género? Ya lo habíamos hablado, muchos de ustedes ya lo conocen, ¿no? La diferencia entre sexo está determinada por las características biológicas y fisiológicas, ¿no? Y divide definitivamente a las personas en dos grupos, ¿no? Hombres y mujeres, ¿no? Lo que es en la biología, el macho y la hembra. El género, en cambio, se refiere a un conjunto de características sociales y culturales asignadas a las personas en función a su sexo. ¿Qué quiere decir? Que tú desde que naces, ya, se te dan atribuciones, condiciones o limitaciones que la sociedad te impone a través de tus padres, a través de tu familia, tus abuelos, a través de tu iglesia, a través de tu cultura, de tu sociedad, solo por el hecho de ser
vamos a llamar así, macho o de ser hembra, ¿no? Solo por eso se te da una serie de condiciones que hacen que generes una autopercepción de lo que significa para ti ser hombre o ser mujer, ¿no? En este sentido amplio definimos al género como lo que significa ser hombre o mujer, y como define este hecho, las oportunidades, las responsabilidades y los modos de conducirse. Por lo tanto, el género es aprendido socialmente y se construye, por lo tanto, es posible también cambiarlo y modificarlo, porque, y esto es evidente, ¿no? El comportamiento del hombre latinoamericano, machista, no es el mismo, por ejemplo, del hombre tibetano o del hombre, el hombre francés o el hombre de Suecia. Son diferentes formas de comportarse y de conducirse, ¿no? Por lo tanto, como está dentro de lo subjetivo, está dentro de la construcción mental, dentro de las redes neuronales, eso se puede modificar, porque el cerebro es el órgano más elástico, o por lo menos debería ser el órgano más elástico que tiene el ser humano. Por lo tanto, también podemos modificarlo a voluntad. Las desigualdades de género en los programas sociales, ¿no? El género es una construcción social basada en las convenciones culturales, actitudes y relaciones entre hombres y mujeres. El sexo se refiere a las diferencias físicas, anatómicas y fisiológicas de hombre y mujer. Las diferencias de sexo y de género determinan diferencias en la condición del acceso a la alimentación, la salud, la vulnerabilidad, la naturaleza, severidad y frecuencia de los problemas de salud y nutrición. Esto es muy importante, ¿ya? Porque el hombre, el machismo no solamente afecta de manera directa e indirecta a la mujer, sino también al hombre, ¿no? Y una muestra de esto es, por ejemplo, la alta mortandad que ha habido en el tema del COVID, en la pandemia del COVID. ¿Por qué? Se ha pensado que es por factores genéticos y por el tema del estrógeno que ha hecho que la mujer sea más inmune, ¿no? Porque es una relación de 75 a 25 el nivel de mortandad de hombres versus mujeres, ¿no? Y se ha dado a los temas hormonales esta capacidad inmunológica. Incluso ha habido personas que se han inyectado estrógeno, ¿no? Para evitar ser contagiados, o que una vez sean contagiados, el daño que pueda haber generado el COVID sería menos severo, ¿no? Esta es la teoría que todavía no está del todo comprobado, pero que sí está comprobado, que el hombre salía a la calle, no usaba máscara, no se lavaba las manos, no se cuidaba, ¿no? Comía en la calle, eso yo personalmente lo he visto, ¿no? ¿Por qué? Porque él es macho y a él no le pasa nada, ¿no? Eso es uno de los factores sociales más importantes de lo que ocurrió con el COVID. Esta es una muestra de qué tan importante es trabajar el tema de género y las nuevas masculinidades en nuestra sociedad, ¿no? ¿Qué significa incorporar la perspectiva de género en el análisis de las desigualdades? Introducir la perspectiva de género en el abordaje de la asistencia social, del apoyo social o los programas sociales, requiere la consideración de las diferencias en la socialización de hombres y de mujeres y de hombres, los cuales determinan distintos valores, actitudes y conductas de las desigualdades en el poder, en el acceso a los recursos y a la profunda división sexual del trabajo. La sistémica subordinación de las mujeres, ¿no? A través del patriarcado, requiere, entre otras cosas, la demostración de la fortaleza física y la exposición a riesgo para la salud y el acceso a la alimentación por parte de los hombres, ¿no? Bueno, vamos avanzando un poco porque la perspectiva de género, ¿no? Es una herramienta de análisis que nos permite identificar las desigualdades, proponer cambios en las organizaciones y estructuras, desarrollar estrategias para modificar las condiciones de las mujeres, observar el trato digno, oportuno y eficiente, ¿no? Independientemente de la etnia, edad, orientación sexual y condición económica, promover la participación equitativa de los hombres, ¿no? El reconocimiento de la diversidad de las personas y familias, por lo tanto, el rechazo a toda forma de violencia y discriminación, analizar los mecanismos necesarios para que las instituciones brinden condiciones que posibiliten la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres.
Esto finalmente nos da un panorama que nos ha modificado las relaciones hombre-mujer y que nos ha costado entenderlas y que nos sigue costando. Las tradiciones, la cultura, las reglas nos han impedido avanzar en algo que no solo es un derecho, sino una necesidad impostergable, que es la equidad de género. Ojo, tenemos que siempre recordar que equidad no es lo mismo que igualdad. Igualdad es dar a todos por igual. Equidad es dar a cada uno lo que necesita para llegar en igualdad de condiciones a los derechos o a las oportunidades sociales. ¿Ok? Esa es la diferencia. Por el bien de nuestras hijas, nuestras hermanas, de nuestras compañeras de trabajo, nuestras parejas, en fin, de todas las mujeres que nos rodean y que han sido víctimas históricamente de la discriminación, de la inequidad y la marginación de la violencia. Y por último, con esta presentación quiero motivar a todos los hombres compañeros de hoy a un cambio de actitud, de mayor respeto, de más equidad hacia las mujeres, por el bien de ellas y por el bien de nosotros mismos, porque al mejorar las relaciones hombre-mujer, todos saldremos beneficiados. Si esto se logra, habrá valido la pena el esfuerzo, ¿no? Acá podemos ver cómo el tema de la masculinidad nos obliga a los hombres a estar dentro de la caja, ¿no? Dentro de la caja. ¿Qué significa? En la observación de lo que es masculinidad, podemos ver que les decía que para ser hombres necesitamos constantemente, incluso desde nacer, desde que nacemos, demostrar que somos hombres, ¿ya? Porque lo más fácil en un hombre es el ser maricón, ¿no? O sea, si no haces tal cosa, eres maricón. Si no saltas una pared o un muro, eres maricón. Si no juegas fútbol, eres un maricón. Si no te lanzas a una chica, eres raro, ¿no? Si no tienes dinero, no eres lo suficientemente hombre. Entonces, hay unos estándares elevadísimos que los hombres se han autogenerado, ¿no? Como es el ser mujeriego, el tener poder económico, político, social, ¿no? El saber todo, el poder todo, ¿no? Que constantemente está luchando, es como un león que constantemente está luchando para proteger a su grupo y que tiene que estar enfrentando hasta que se debilita y finalmente muere, ¿no? Abandonado. Entonces, la percepción del varón es siempre así, ¿no? Es el que siempre tiene que estar enfrentándose al mundo, tiene que estar luchando, ¿no? Es una percepción constante. Incluso el hecho de que la sociedad o las circunstancias también le obligan, y no estoy victimizando al hombre, a ser violento. Muchas veces, o cuántas veces nosotros hemos escuchado a la mamá diciendo, espera a que llegue tu padre para que me haga respetar, ¿no? Ahora que llegue tu papá, ¿no? El cuco te va a corregir, ¿no? O muchas veces también hemos escuchado, es que necesito un hombre para que me haga respetar, ¿no? Entonces, esta posición que nos inflige la sociedad al hombre para ser violento, para ser poderoso, es algo que a la larga nos daña, es algo que a la larga nos afecta a nuestra salud, ¿no? Entonces, por lo tanto, la masculinidad hegemónica se traduce en un joven, adulto, fuerte, heterosexual, blanco, aguerrido, rico económicamente, sabio, exitoso, ¿no? Viril, ¿no? Y potente, ¿no? Eso es lo que la sociedad nos exige todos los días al hombre. Y si no cumples, entonces se genera una gran frustración. El hombre agrede o mata muchas veces a la mujer, no porque la ame, sino porque el hecho de que se vaya con otro, porque la mayoría de asesinatos es cuando la mujer decide salir de la relación e iniciar una nueva relación, ¿ya? O el hombre percibe que la mujer está en otra relación, es la mayoría de veces que se dan los feminicidios, ¿no? Entonces, ¿pero por qué? Porque el machismo le dice que si es que la mujer se te va, no eres lo suficientemente hombre para retenerlo. Eso quiere decir que hay un hombre más varonil, más viril, más potente, más inteligente, más fuerte que tú, y por lo tanto, ¿por qué? Porque en esta visión la mujer no tiene la capacidad de decidir. La mujer es débil y se va al lado del más fuerte. Por eso
que el hombre siempre está temiendo el demostrar debilidad, porque como la mujer es débil y se va a ir al lado de un fuerte, de un hombre fuerte, viril, entonces el hombre siempre está con esta paranoia, ¿no? Y por lo tanto, las situaciones de violencia se incrementan justamente por estas circunstancias. Consecuencias de la salud del modelo masculino hegemónico, los problemas de la salud de los varones ligados al modelo tradicional de construcción de las masculinidades. Hay mayor accidente de tránsito, mayor cantidad de homicidios y suicidios entre las diferencias entre hombres y mujeres, hay mayor cantidad de enfermedades de cirrosis hepática, hay también muchas enfermedades como el cáncer a la próstata que pudiendo ser adecuadamente previsibles, no lo hacen simplemente porque el hombre se desiste o se resiste a pasar pruebas de este tipo, ¿no? Incluso, bueno, podemos ver en los videos bromas o chistes acerca de las pruebas de próstata, ¿no? Y que muchas veces lo asocian a la homosexualidad. ¿Ves? Se dan cuenta que todo lo que está concerniente al hombre está muy apegado al tema de la homosexualidad, al tema de ser maricón, al tema de no ser lo suficientemente hombre para demostrar a la sociedad, ¿no? Y por eso hemos visto muchos casos, por ejemplo, de chicos que no tenían nada que ver en el asunto y cuando ha habido violaciones múltiples hacia una chica, el grupo ha presionado al otro, a la otra persona o a los otros integrantes a entrar al acto de violación sexual por la presión social, porque si no, en adelante lo tratarían como homosexual e incluso hasta podrían, porque se da, violarlo, ¿no? O comenzar a tratarlo como mujer y tocarlo, y, como les repito, hasta violarlo, ¿no? Entonces, nuevamente estoy no justificando, sino estoy explicando las razones del por qué es necesario que trabajemos con un modelo de nueva masculinidad, ¿no? También fueron analizados los malestares vinculados al erotismo, la sexualidad, como las disfunciones eréctiles, el deseo sexual hipoactivo y la eyaculación precoz, entre otros. Esto es muy importante porque un hombre que no tiene el poder económico, entonces, o el poder político o el poder de influencia, también su virilidad se ve seriamente afectada, justamente por este machismo hegemónico, ¿no? Y los daños que provoca en su cuerpo los jóvenes actuales que buscan engrosar su musculatura y lograr su apariencia a la moda, ¿no? Como es la vigorexia. Y todos lo conocemos. Nuevas masculinidades, no existe una sola forma de ser varón, sino 1001 maneras de ser varón. Pero existe una nueva masculinidad. Pero sobre todo existe una sola forma de ser humano, de ser un ser humano, de ser un ser conectado con la humanidad, con el universo, con el medio ambiente, ¿no? Con el amor, con la franqueza. Eso es lo más importante, ¿no? Que todos, tanto hombres como mujeres, nos lleguemos a humanizar más, ¿no? Y podamos ser más sensibles con nuestro entorno y con nuestra ecología. Muchas gracias, les agradezco por la atención prestada y estoy presto para cualquier pregunta. Gracias a usted, licenciado Omar Beltrán. El tema que él ha tratado es nuevas masculinidades. Él es psicólogo clínico social, psicoterapeuta con formación en análisis transaccional con especialidad en violencia de género y nueva masculinidad en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Así también en la Universidad de Sao Paulo, no crianza, no violencia, maestría y especialidad en gerencia social y desarrollo humano de la Pontificia Universidad Católica del Perú y gestor regional del programa contra la violencia familiar y sexual del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables Arequipa. Gracias a usted por su participación y sobre todo por analizar este tema que realmente es importante hoy en día en nuestra sociedad. Vamos a continuar con nuestra actividad, con nuestro webinar el día de hoy. Y tenemos la participación de la obstetra licenciada Ida Luz Velázquez. Ella es decana del Colegio Regional de Obstetras Cuarto Arequipa y el tema que ella va a tratar es otras formas de violencia contra la mujer no atendidas. Muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches con todos y todas.
Gracias a la Universidad San Martín por darme la oportunidad de hablar sobre este tema tan importante, y de verdad es un honor contar con ponentes conocedores del tema de mujer y específicamente género. El tema es otras violencias no reconocidas, o mejor dicho, invisibilizadas. Si tomamos en cuenta dos normas, las convenciones muy importantes que dan luz a la legislación peruana, como es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, y la Convención Belén do Pará, que en la definición de violencia no solamente incluye la violencia física, sexual, psicológica, sino también la violencia que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona. También mencionan estas convenciones que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes donde quiera que ocurran. Estamos hablando, o mejor dicho, todos hablamos de la violencia doméstica, patrimonial, económica, y es la que todas las legislaciones la han abordado. Sin embargo, las violencias mediáticas, la violencia obstétrica o contra la libertad reproductiva, la trata de personas, prostitución forzada, secuestro, están menos presentes en las normas. Hay varios países, sobre todo los socialistas, que han incluido en sus normas una legislación integral sobre la violencia. Sin embargo, en nuestro país aún le falta. En el año 2015, como todos sabemos, se aprobó la ley 30.364, que es de carácter mixto, en tanto se refiere a manifestaciones de violencia contra las mujeres, pero agregó también el tratamiento de violencias dirigidas a integrantes del grupo familiar, lo que invisibiliza las violencias antes mencionadas. En primer lugar, quisiera ocuparme de la violencia obstétrica, con la que estoy muy familiarizada por mi profesión. ¿Qué es la violencia obstétrica? La violencia obstétrica comprende todos los actos de violencia por parte del personal de salud con relación a los procesos reproductivos y se expresa en un trato deshumanizador, es decir, un abuso de la medicalización y patologización de los procesos naturales que impacta negativamente en la calidad de vida de las mujeres. Es decir, en el momento más sublime que es el nacimiento, la mujer no es protagonista de ese acto tan sublime como es el acto de nacer, del nacimiento de su bebé, sino toma protagonismo el que atiende el parto, ¿no? El control de estos derechos reproductivos de las mujeres constituye un medio para mantener la dominación masculina y la subordinación de las mujeres. Constituye una forma de discriminación de parte de los operadores de salud, públicos o privados. Puede implicar el ejercicio de la violencia institucional contra las mujeres. Esta violencia está relacionada o asociada a la intervención desproporcionadamente medicalizada del proceso natural de la condición del embarazo y el parto. Aquí es muy importante tomarlo en cuenta porque imprime un mensaje poderoso de subordinación de las mujeres en razón de su maternidad. Una subordinación que se da por parte de las instituciones y actores del sistema de salud durante la atención de salud de las mujeres. La atención del parto y del puerperio se convirtió en una práctica médica sujeta a las reglas del arte de curar. Hasta 1850,
En el Perú el parto era natural, en domicilio, la protagonista era la mujer. Sin embargo, por el avance tecnológico de la medicina, empezaron a cambiarse las formas de atender. Se supone que las mujeres tenemos derecho a una atención humanizada, lo que significa no solamente un trato cálido y de respeto, pero un respeto, además del respeto personal, un respeto a las costumbres y valores culturales de todas las mujeres respecto al embarazo, parto y puerperio. Según las costumbres de nuestro país, eh, hay acciones inofensivas que se puede permitir durante la atención del parto, como por ejemplo la toma de mates, la entrega de la placenta, el uso de repente de no tocar la cuchara directamente con la mano, etcétera, ¿no? Costumbres que no hacen daño y que se les puede permitir y que promovería la confianza de la mujer con el proveedor de salud, el que le atiende el parto. Se debe eliminar la práctica rutinaria de la episiotomía, el rasurado del vello pubiano y aplicación del enema, que es atentatorio, ¿no? Porque no solamente lo hace una persona extraña, es una violencia contra su intimidad, ¿no? En todo caso, pedirle permiso si lo queremos hacer. De igual manera, es necesario facilitar el apoyo físico, emocional y psicológico de la paciente, su pareja y familia durante el trabajo de parto y posparto. Es decir, estas acciones que debemos hacerlo en todas siempre, creo que está establecido, no solamente en la Ley de Igualdad de Oportunidades está escrito, sino también hay normas técnicas desde el 2005 en el Perú, sin embargo, no se aplica, ¿no? Entonces, lo que se tiene que, una de las otras acciones que se tiene que hacer es permitir el acompañamiento de la pareja, familiares y la partera, la pareja y familiares durante el trabajo de parto. Lo que no se produce, permitir a la paciente que escoja la posición más cómoda. Cuando nosotros hacemos el control prenatal, el control del embarazo, les aplicamos un plan de parto durante en 3 oportunidades. Entonces, la paciente, una de las interrogantes es, ¿en qué posición quiere usted ser atendida? Y ella generalmente elige la posición, elige muchas veces la posición vertical. Esta determinación está establecida en una norma técnica. Sin embargo, en los establecimientos de salud donde se atienden los partos, no hay la implementación y la infraestructura adecuada para la atención de este parto. De igual manera, se hace en este plan de parto, se hace otra interrogante que es, ¿con quién quiere ser atendida? Entonces, la paciente dice con obstetra o con un profesional mujer, ¿no? Sin embargo, cuando llega al establecimiento de salud no sucede así, ¿no? Devolver a la paciente, garantizar el acercamiento precoz y el alojamiento conjunto madre-hijo. O sea, lo que tenemos que hacer es ponerlo apenas nace sobre el vientre materno, ¿no? Es un derecho de la madre y del recién nacido, es acrecentar el vínculo madre-niño. De igual manera, en el momento del parto debe permitirse la presencia de familiares y no es así, no es así. No se permite por la infraestructura, por la falta de ropa, tal vez, pero debe implementarse. Es importante este apoyo emocional de parte de un familiar, porque se ha visto que no solamente, principalmente con el esposo, con el padre del niño,
porque va a fortalecer el trinomio madre, padre, niño, ¿no? Y si no tiene, puede ser en compañía en compañía de la madre o del hermano. El monitoreo, según la Organización Mundial de la Salud, no debe ser de rutina, sino en situaciones especiales. Por ejemplo, durante el embarazo, 2 veces en el último trimestre, y en el trabajo de parto también 2 veces. Sin embargo, en los establecimientos de salud se monitoriza a la paciente frecuentemente. Entonces, lo que significa que, por ejemplo, en el Honorio Delgado, donde yo trabajé, a medianoche se les hacía los monitoreos. Entonces, nosotros sabemos que cuando la paciente está en ayunas, que no ha comido alimento alguno, que está cansada, lógicamente el feto no reacciona adecuadamente como si no está en ese estado de ayunas, ¿no? Entonces, de pronto el feto no reacciona adecuadamente, pero es por la inanición de la madre, ¿no? Entonces, significa un fundamento para hacerle una cesárea, ¿no? La cesárea es otra violencia contra la mujer. Si bien es cierto, la cesárea es una indicación en caso de que peligra la salud de la madre y del recién nacido, en el Perú, y específicamente en Arequipa, podemos decir que en general en todos los establecimientos de salud, en los últimos años, acerca del 48-50% los partos concluyen cesáreas, cuando la Organización Mundial de la Salud establece hasta un 15% lo normal. Y se ha determinado que en las cesáreas solo evitan las muertes maternas en un 15%. Así lo señala la Organización Mundial de la Salud. La Flora Tristán hizo un estudio el año 2017, si no me equivoco, donde concluyó que 13.000 cesáreas eran cesáreas innecesarias, aunque habría un subregistro, ¿no? Porque hay un diagnóstico previo a la cesárea y un diagnóstico posterior a la cesárea. Entonces, de igual manera, creemos que es necesario que las autoridades de la salud, los tomadores de decisiones, deberían implementar salas de parto donde se atienda de forma humanizada, con compañía de la paciente, de familiares de la paciente, y también con camas de atención de parto vertical, porque las normas, las leyes así lo exigen, sin embargo no se está cumpliendo. La violencia obstétrica no solamente se relaciona a la violencia durante el embarazo y parto, sino también incluye otros aspectos vinculados con los derechos sexuales y reproductivos, como la anticoncepción, la planificación familiar, la menopausia. Otra violencia no visibilizada, a pesar es el delito de trata de personas, que es un delito en el que confluyen pobreza, migración, exclusión, marginación, discriminación, desigualdad, degradación de valores, crimen organizado de valores, en especial la indiferencia y desprecio del derecho, de los derechos y la dignidad, sobre todo, en contra de los niños, niñas, adolescentes y mujeres, sobre todo, ¿no? Es la peor violencia ejercida en contra de los seres humanos, atenta contra la dignidad misma de la persona. Existe una legislación frondosa sobre este tema, desde el 2007, donde se promulgó la ley 28.950, la ley contra la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. Sin embargo, también lo contempla la Ley de Igualdad de Oportunidades, la 30.364. Sin embargo,
su cumplimiento es muy deficiente, empezando por el gobierno nacional. Esta violencia se encuentra incluida en los documentos normativos que les he mencionado, pero hay un alto grado de incumplimiento de acciones y funciones en los 3 niveles de gobierno y operadores públicos en general. Por mandato de la Ley 29.918, el presidente del Consejo de Ministros y el ministro del Interior deben presentar ante el Congreso de la República un informe sobre las acciones que se realizan conforme al Plan Nacional contra la Trata de Personas. Desde el 2017 no se ha cumplido con esta obligación. Es indispensable que se conozcan las acciones puestas en prácticas por el Ejecutivo para frenar este terrible delito y sobre todo apoyo a las víctimas y testigos. Los actores públicos de los diferentes niveles, sobre todo los regionales, los locales, además de no cumplir con la normatividad, muchos desconocen las funciones a llevar a cabo para la prevención de este delito. Inclusive, cuando nosotros les hemos hecho una vigilancia, entrevista a los operadores públicos, sin embargo, desconocían la existencia de sus funciones, desconocían el reglamento y la norma de acciones multidisciplinarias, desconocían. Y una prueba de ello es que a pesar de la exigencia de la ley que dice que debe haber albergues, que los gobiernos regionales deben promover la creación de albergues para la protección de víctimas y testigos, no se incluye, la problemática no se incluye en los planes de desarrollo concertado, y desde el 2007 se exige la construcción de albergues, porque tiene que ser diferente a los otros albergues, porque aquí está de por medio mafias y organizaciones criminales. Aún en Arequipa, por ejemplo, no hay un albergue específico para albergar a las víctimas y testigos de este delito. En este tema también vemos que se ha naturalizado el padrinazgo y la mendicidad, modalidades del delito de trata de personas. O sea, la población lo ve el padrinazgo como algo normal, ¿no? Sin embargo, en muchísimos casos existe la explotación de este ahijado, que lo traen de zonas alejadas, donde no les dan de comer, no los visten, no los educan y los hacen trabajar de sol a sol. Eso es trata de personas. Igual la mendicidad por terceros, ¿no? Lleva inclusive propios familiares, que debe ser un agravante, sin embargo no se está visibilizando mucho. Aquí hay intervención del poder económico, de las mafias y organizaciones criminales, y hay un alto grado de corrupción, sobre todo de la policía, ¿no? Hay otro tema de violencia contra las mujeres migrantes que tampoco está visibilizado. Si bien es cierto que en las 2 principales leyes de igualdad de oportunidades y la ley de 30.364 la contemplan, sin embargo, estas mujeres ahorita son víctimas de violencia, no solamente por carecer de documentos de identidad, sino porque desconocen sus derechos. Al no ser consideradas, son víctimas, son mujeres vulnerables para ser explotadas sexual y laboralmente. La violencia contra las mujeres migrantes viene desde el propio Estado, porque no tienen acceso a servicios y la población, sobre todo, las estigmatizamos. Por ejemplo, sinónimo de venezolana, sinónimo prostituta. Si es varón,
es un ladrón y un criminal, cuando no todos son así. El trato despectivo de venecas, ¿no? Es un sinónimo es violencia y es discriminación. El plan regional, o sea, yo aquí hago saber, ¿no? A los candidatos tienen aquí chamba, creo, ¿no? En estas violencias invisibilizadas, hay que arreglarlas y promover la sanción. Por ejemplo, el plan regional contra la violencia debe estar alineado al plan nacional, sin embargo, no está considerado la violencia contra la población migrante. Hay otra violencia mediática, que si bien es cierto, también las convenciones antes mencionadas, las leyes también de igualdad de oportunidades, la ley 30.364, el plan estratégico de igualdad de oportunidades, porque no hay un plan nacional de igualdad de oportunidades desde el 2017, contemplan la violencia mediática. Esta violencia mediática no es muy visibilizada y no es muy reconocida, a pesar de que hay intervenciones, a pesar de las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo, y vemos constantemente y actualmente, ¿no? A pesar de que, por ejemplo, la Ley de Igualdad de Oportunidades, que data de hace varios años, sí se siguen promocionando, por ejemplo, juguetes. Ahora, por ejemplo, en la Navidad se ve juguetes, muñecas, cocinas para niñas, carros, robots para niñas, ¿no? Se sigue, pues, está contribuyendo a los estereotipos de desigualdad, ¿no? De igual manera, los comerciales impuestos dirigidos a hombres utilizan las imágenes de las mujeres, y es muy conocido las imágenes no realistas y deterioradas de la mujer andina, ¿no? Felizmente, la sentencia de la serie de la paisana Jacinta ha sido sancionada, ¿no? No sancionada, sino no hay sanción, no hay sanción en este caso de la violencia mediática, ¿no? También debería regularse esta sanción. Vemos también cómo en las propagandas la mujer como la única responsable de los trabajos domésticos, las propagandas de detergentes, de cocina, de comidas, mujeres. Y un sensacionalismo y morbosidad en los temas de violencia contra la mujer y feminicidios, ¿no? Por ejemplo, acuchilló a expareja porque salía con otro, acuchilló, mató a la mujer o violó porque estaba, lo que dijo anteriormente Noelia, ¿no? Porque estaba con truza roja. Y en las series cómicas actuales, mucho se menosvalora a la mujer, ¿no? Y frecuentemente macho peruano que se respeta, por ejemplo, ¿no? Donde ensalzan el machismo, ¿no? Y el no respeto a la mujer. Tenemos varias otras violencias, por ejemplo, no visibilizadas, ¿no? Contra las adultas mayores, que si bien es cierto, sí están en las normas específicas de la protección de las mujeres adultas, de prevención de la violencia de las mujeres adultas, de las leyes que he mencionado anteriormente. Sin embargo, no se visibiliza el abandono físico, inmoral y violencia patrimonial. Los hijos, los familiares más cercanos se cobran las pensiones de jubilación, de pensión 65, y no les dan alimentación ni atención a su salud, ni el recreo que les corresponde. Y muchas veces las autoridades, la población,
las catalogan más dentro de lo moral y de responsabilidad. Es decir, se está naturalizando. El adulto mayor creemos que tiene derecho a vivir su vejez en forma tranquila y no asumiendo responsabilidades. Y eso se debe visibilizar. Del mismo modo, la violencia contra mujeres con discapacidad, también normado, pero sin embargo, tampoco se visibiliza. Y de igual manera que las mujeres adultas, las personas que están a su cargo, las abandonan física y moralmente, no las llevan a hacerse la atención de estimulación respecto a sus discapacidades. Eh, y hay violencia física, moral, sexual, abandono y trato negligente. La familia los agrede, los discrimina, los esconde. Eso es violencia. No los envían a estudiar ni concurren a terapias, ¿no? de estimulación, como dijimos. El esquizofrénico, por ejemplo, necesita terapia mental, no le dan, y hay aprovechamiento patrimonial por familiares o curadores. Existe además, otras formas de violencia relacionadas a relaciones desiguales de poder y diferencias jerárquicas que legitiman y exacerban la violencia. Mientras no se, por ejemplo, mujeres en salud, por ejemplo, hay mujeres y hombres también bajo modalidades de contrato, ¿no? Que tienen con sueldos por recursos directamente recaudados, sueldos muy bajos, que durante años están con la idea de nombrarse alguna vez, ¿no? Y a veces, eh, a pesar de que realizan las mismas labores de los que trabajan y ganan lo que corresponde. Sin embargo, actualmente, por ejemplo, en salud, ganan, hay profesionales, hay trabajadores que ganan menos de 500 soles. Y a veces las mujeres, con el hecho de lograr ese ansiado nombramiento, a veces se someten a prácticas no correctas, digamos, ¿no? Inclusive que vulneran sus derechos. Esa discriminación, esa violencia relacionadas a relaciones desiguales de poder, va a impedir va a impedir que logremos, que recortemos las brechas de desigualdad de la mujer. Creemos que hay que regularlas y hay que sancionar las que no están sancionadas. Hay que hacer las investigaciones y sobre todo las organizaciones de la sociedad civil vigilar el cumplimiento de todas estas normas. Creo que hacer una reflexión para que todos, la población en general, nos involucremos y promovamos el acortamiento de brechas de desigualdad de la mujer y la prevención de la violencia contra la mujer. Muchas gracias. Gracias a usted. Ha sido la participación de la licenciada obstetra Idaluz Velázquez Villanueva. Ella es decana del Colegio Regional de Obstetras Cuarto Arequipa, coordinadora de Foro Salud, miembro de la Red Regional contra la Trata de Personas, miembro de la Red Nacional de la Mujer. Bien, hemos tenido 3 ponencias muy interesantes respecto al tema que el día de hoy estamos desarrollando y que se recuerda el 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia hacia la Mujer. Tenemos las siguientes interrogantes. La primera pregunta está dirigida para la doctora Noelia Huatuco. Dice, ¿por qué no se puede erradicar la violencia hacia la mujer en nuestro país? ¿Será porque nuestro sistema educativo no suma, ¿no? En ese sentido, ¿no? Es lo que la pregunta que nos plantean a través de las redes. Asimismo, también la misma pregunta para la abogada Noelia Huatuco. ¿Es el lenguaje inclusivo
puede ser considerado como prevención de la violencia. Algunos ejemplos, cuando se menciona todos, todas, ¿no? Y hoy en día se agrega el todes, ¿no? O el todos, pero con arroba. Entonces, la consulta va dirigida en ese sentido, si es que este lenguaje inclusivo se puede considerar como prevención de la violencia. Le damos 2 minutos para que pueda responder las interrogantes. Ok, sí, respecto a la primera pregunta sobre la erradicación de la violencia contra la mujer, el tema educativo es realmente muy importante, ¿no? Efectivamente, durante años hemos visto cómo muchos grupos se han opuesto al enfoque de género en las escuelas, ¿no? Aún vemos una oposición y una resistencia por parte de algunos grupos al enfoque de género en las escuelas. Y efectivamente, o sea, se tiene que luchar contra la violencia contra la mujer desde que son niños, porque se tiene que criar a los niños dentro de una idea de igualdad, de equidad, de tolerancia, de respeto, ¿no? Y esos valores se tienen que ir cimentando desde la niñez, efectivamente, para que podamos cambiar el paradigma en el que estamos viviendo todos. Sí, necesitamos, para erradicar la violencia o por lo menos aminorarla todo lo que se pueda, necesitamos que el cambio se dé desde la niñez y probablemente pues mi generación, la próxima, no la vea, de repente las próximas generaciones realmente vean un cambio estructural, que es lo que todos queremos, ¿no? Y es un cambio que va a beneficiar no solo a mujeres, porque los roles y estereotipos de género no solo afectan a mujeres, sino también a los hombres, ¿no? Y cada quien pueda plantear su proyecto de vida de la manera que realmente quiera. Respecto del lenguaje inclusivo, el lenguaje inclusivo ha sido importante y es necesario porque efectivamente de aquello que no se habla es como que no existe. Y además porque no hay que dar por sentada algunas cosas, ¿no es cierto? Cuando se dio la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en la Revolución Francesa, muchos pensaron que se hablaba de los derechos del hombre y se referían al hombre y a la mujer, pero no fue así. Fue después de 3 años que una feminista, una mujer que en ese momento todavía no se reconocía como feminista, Lou Foyes, ella hace una declaración nueva de los derechos universales donde empieza diciendo, la mujer es libre tal como el hombre, para poder hacer que la mujer esté incluida en este texto. Y miren que tal era así, que no estaba incluida en este texto, que 2 años después esta mujer fue decapitada por Robespierre durante la Revolución Francesa porque no les pareció esta interpretación que ella hacía de los derechos del hombre y del ciudadano. Entonces es absolutamente necesario ponerlo porque no, lamentablemente nuestras autoridades no han considerado que eso ya se daba así. Y además hay un detallito, 30 segundos por favor para terminar, que es que hay derechos que tienen que tener enfoque de género. A lo que voy es, los derechos laborales, por ejemplo, se han pensado para hombres, se dieron para hombres, y después de que la mujer empezó a entrar al ambiente laboral, comenzó a salir y comenzó a trabajar fuera de la casa, entonces se comenzó a ver que, oye, una mujer necesitaba permiso para lactancia, necesitaba que haya una licencia para maternidad, ¿no es cierto? O necesitaba permiso para recoger a su hijo al colegio. O sea, esas cuestiones se dieron efectivamente en el momento en que las mujeres ingresaron al mundo laboral. O sea, no es que todos los derechos y somos iguales y todos necesitamos lo mismo. Hay necesidad de ver y de representar esos derechos en el lenguaje, y por eso el lenguaje inclusivo es parte de las políticas de género. Muy bien, gracias por su participación. Ahora las preguntas están dirigidas para el psicólogo Omar Beltrán. Nos plantean lo siguiente: existen grupos extremistas de varones y mujeres. En el caso de las mujeres, consideran que no se puede comparar la violencia, no se puede comparar la violencia que ellas sufren hacia la violencia que sufren los varones. ¿Por qué no pensar en desterrar este tipo de pensamientos y luchar contra la violencia en ambos sexos? Es la primera pregunta. La segunda pregunta es: ¿las redes sociales son una plataforma para incentivar la violencia contra la mujer y el hombre? 2 minutos, licenciado, para responder las interrogantes.
Muchas gracias. Bueno, es cierto, ¿no? En realidad no se puede comparar la violencia que sufre el hombre en relación a la violencia que sufre la mujer. Son dos aspectos totalmente diferentes. Y es por eso que el enfoque y la perspectiva de género nos permite visualizarlo, algo que antes nunca antes se pudo ver, ¿no? Porque la violencia se normalizó, se vio como algo que era parte de, ¿no? Dentro de los valores hasta éticos, morales, axiológicos que tenía la sociedad, ¿no? Y la que la mujer de alguna manera estuvo subyugada a través de siglos, ¿no? Entonces, las circunstancias son diferentes. Y tiene mucha razón, ¿no? Sin embargo, tenemos que llegar a un punto en que tenemos que cesar todo tipo de violencia, ¿no? Y tenemos que aclarar, solamente para, desde una perspectiva etimológica, aclarar qué es violencia, ¿no? La violencia es la agresión, ¿no? A otro ser humano por sus condiciones externas o su apariencia o su forma de pensar o de sentir, ¿no? No es la violencia, a diferencia de la agresión, un instinto de preservación. La violencia es una forma de discriminación. Y justo a Noelia le preguntaban si el lenguaje inclusivo podía prevenir la violencia, y sí, o sea, estoy de acuerdo con ella. ¿Por qué? Porque el hecho de discriminar, ¿no? El hecho discriminativo ya de por sí es un acto violento, ¿no? Cuando yo digo, no sé, uh, soy cristiano, pongamos así, estoy discriminando a los que no son. O sea, yo soy tal y los demás no son lo que yo soy, ¿no? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Por eso es que un lenguaje inclusivo es más correcto, aunque parecería un poco jalado de los cabellos para muchas personas. Sin embargo, es necesario. Y en cuanto al tema de suspender o parar la violencia, tanto para hombres como para mujeres, eso es lógico, ¿no? O sea, la masculinidad también te permite, el enfoque de masculinidad o de nueva masculinidad te permite ver que no solamente la mujer estuvo por este orden social, por estas estructuras sociales, no solamente estuvo siendo víctima de violencia directa, pero que el hombre también lo ha sufrido, ¿no? De manera diferente, porque no se puede comparar, y en eso tienen toda la razón, pero de que ha sufrido violencia, ha sufrido, ¿sí? Y en cuanto a las redes que incentivan, mira, yo pienso que todo depende del individuo, todo depende del individuo, de la crianza y el desarrollo de lo que se llama razonamiento propio, razonamiento lógico, ¿no? Pues no podemos permitir que redes sociales influencien sobre nuestra conducta regular o lo que consideramos nosotros que son nuestras conductas no violentas. Muy bien, agradecemos su participación y tenemos ahora dos preguntas también para la licenciada Idaluz Velázquez. La pregunta es la siguiente: ¿el aborto legal se consideraría otra forma de violencia contra la mujer? ¿Por qué? Y la segunda pregunta está relacionada a hechos que sucedieron durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori, y dice lo siguiente: ¿cómo se recuerda en la época de gobierno del expresidente Alberto Fujimori se realizaron esterilizaciones forzadas, ¿no? En personas pobres, en personas quechohablantes y de zonas rurales, ¿no? Entiendo también, dice, que estas esterilizaciones fueron sin su consentimiento, no fueron informadas, ¿no? Del acto que se les iba a realizar. Ello también, y quiero, y explica aquí, ¿no? Quisiera que la obstetra me explique si esto determina una violencia hacia la mujer y también su vulneración a los derechos. Listo, le damos 2 minutos también para responder las interrogantes. Sí, voy a empezar por la segunda. Las esterilizaciones forzadas sí han sido una violencia a sus derechos sexuales y reproductivos, por cuanto, como usted lo ha mencionado, si
las mujeres tenemos el derecho de elegir tener los hijos que podamos tener, criar, amar, y nadie nos puede obligar a, a esterilizarnos. Y peor aún, a no, si no ha habido un consentimiento informado, como ocurría en esas fechas, ¿no? Los proveedores de salud, en ese tiempo, los proveedores de salud ganaban muy poquísimo y les incentivaban, me parece, con 5 soles por cada paciente que captaban y les pagaban el traslado hasta los establecimientos de resolución quirúrgica. Entonces, eso es violencia, porque están afectando el derecho a tener los hijos que uno quiera tener, ¿no? O a no tener los hijos que quieran. Y en cuanto al aborto legal, como su nombre lo indica, está establecido en el Código Penal y está permitido realizarlo cuando la vida de la madre o el feto está en peligro de morir. Entonces, eso está legalizado, está en el Código Penal. No hay otra, no hay otra. Lo que pasa es que ocurre muchas veces, pero no los informan por esa doble moral, ¿no? Porque por sus fundamentalismos, creo yo, pero está establecido en el Código Penal. Y específicamente establece que debe hacerse cuando está en peligro de muerte la madre o el feto, o el embrión, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Y tenemos una última pregunta y está dirigida al psicólogo Omar Beltrán. Dice lo siguiente: de acuerdo a las nuevas masculinidades, se debe trabajar con la familia y los miembros que lo conforman, ¿no? Esa es la interrogante que nos plantean. Claro, por supuesto. Recalco que el machismo, ¿no? Y la cultura patriarcal es eso, no distingue hombres y mujeres, ¿no? Y no distingue edades ni generaciones, ¿no? De repente ahora último sí, porque los chicos ya tienen otro tipo de formación, ya conocen más sus derechos, este es un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, me parece que en la pantalla soy el único varón, ¿no? Y es que hay mujeres luchadoras como ustedes que han salido adelante, sacando adelante su profesión y su familia, ¿no? Entonces, reconocen más sus derechos, pero después de ello, hay mucha gente que siguen viviendo y sufriendo las secuelas y las consecuencias de este machismo histórico, ¿no? Entonces, definitivamente, y te lo digo como terapeuta, se tiene que trabajar con la familia, se tiene que trabajar con cada miembro de la familia, pero, por otro lado, no debemos esperar a que sea lo óptimo, ¿no? O sea, lo ideal sería que se pueda trabajar con la familia, eso sería lo ideal, pero si es que no disponemos de ese recurso o de esa posibilidad, igual tenemos que trabajar con la individualidad. Solo basta que un miembro de la familia cambie su manera de pensar, su manera de actuar y su manera de hacer y de vivir, el entorno familiar de por sí va a cambiar. No esperemos que la otra persona cambie para que yo recién cambie, ¿no? Entonces, sí, debemos empezar desde la individualidad para llegar a la generalidad, pero tenemos que empezar ya. Y es por eso que yo invito a todos los varones, a todos los chicos que están acá, a cambiar su perspectiva. Y no sé si notaron, al final tengo la foto con mis hijos, ¿no? Y la experiencia de trabajar en el tema de la nueva masculinidad me ha permitido tener un contacto verdadero, auténtico con mis hijos, un nivel de amistad, de compañerismo, de complicidad, tanto con mi esposa y con mis hijos, totalmente saludable. O sea, definitivamente con la nueva masculinidad la sociedad va a ganar mucho más. Las familias van a ganar mucho más y el individuo va a ser feliz. Eso yo lo garantizo, ¿no? Yo lo garantizo porque en esto ya vengo trabajando más de 27 años, ¿no?
Entonces, estoy totalmente, y cuando comencé tenía mis dudas, pero ahora estoy totalmente convencido de que una sociedad con igualdad de oportunidades para hombres y para mujeres es la mejor opción para nuestra sociedad, para un cambio real en todos los estratos y en todos los campos del quehacer humano. Muchísimas gracias. Realmente es muy importante todo lo expuesto y analizado en esta sesión. Hay algo muy importante para cerrar nuestra actividad. Lo cierto es que sí debe existir un cambio de mentalidad y sobre todo, ¿no? La decisión, tanto de varones como mujeres, de respetarse mutuamente y de acabar, cortar de una vez esta violencia que solo nos divide como ciudadanos que somos parte de esta sociedad. Y lo más importante es que tenemos que aprender a reconstruir las familias, que es el núcleo básico de la sociedad. Las familias se destruyeron y lamentablemente también nuestra sociedad empezó a debilitarse. Todo tiene que construirse desde la casa, la escuela, ¿no? Y este tipo de plataformas que nos van a ayudar realmente a identificar los problemas y buscar las soluciones necesarias. Y a propósito, el día de ayer, 19 de noviembre, fue el Día del Hombre y un abrazo desde aquí, desde esta plataforma para todos los buenos varones con rostro humano y que realmente empiezan a tener cambios sustanciales e importantes que van sumando a la labor abnegada de la mujer y a la labor sacrificada también del varón. Yo estoy convencida de que el binomio que nos va a ayudar como sociedad es varón y mujer, juntos. No podemos dividirnos, no podemos dividirnos y en el respeto mutuo también vamos a hallar la paz que tanto anhelamos. Agradezco una vez más la presencia de la doctora Noelia Huatuco, la presencia de la obstetra Luz Velázquez y la presencia también del licenciado psicólogo Omar Beltrán. Gracias a nombre de la Universidad San Martín de Porres, Arequipa, y también gracias a cada uno de nuestros espectadores en las plataformas y redes que hemos compartido esta transmisión. Un abrazo y este 25 de noviembre y todos los días, no a la violencia contra la mujer y también el respeto mutuo entre varones y mujeres. Muchísimas gracias por su participación. Nos despedimos. Gracias. Gracias. Hasta luego, Hasta gracias. pronto. Hasta luego. Chao, Noelia, chao, Idaluz. Chao, Hasta luego, Lorena. Cuídense. Cuídense. Chao, Lorena. Chao, Lore. Chao, Noelia. Chao, Chao, Omar. chao.